El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La edificadora palabra del Señor estará en Marcos capítulo 10 versículos del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esto sucedió allá en los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo de paso por esta tierra. Pero toda palabra de Dios tiene vigencia en nuestros días y en lo venidero, como lo dice Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, hay una enseñanza física y otra espiritual detrás de todo esto, y hoy lo vamos a exponer. Muchas veces se ve cómo se viralizan videos o sucesos en las redes sociales en nuestros días, con 2 o 3 o más millones de visitas en pocos días de haberlo subido a la red. Todo eso es una moda, todo pasará y mañana más tarde ya nadie recordará aquello. Pero toda palabra de Dios que predicamos, los hijos de Dios, se mantendrá por la eternidad. Por lo mismo no debemos pensar que ese acontecimiento histórico, si se quiere decir así, aquel día en que el Señor pasó con los niños y todo lo que fue escrito fue solo para ese momento. Tenemos un Dios tan sabio que ya sabía lo que vendría. Dicho esto, empezamos la exposición de este mensaje en el versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Primeramente vamos a ver la enseñanza física. Ahora, en este primer versículo dice que le presentaban niños a nuestro Señor Jesucristo. Nótese que los niños fueron traídos por alguien, y estos fueron sus padres. Pero, ¿qué quiere decir para que los tocase? Físicamente hablando es más sencillo que espiritualmente hablando. Tocar viene de la palabra griega haptomai, que quiere decir apegarse a uno mismo, tocar. Entonces los padres de estos niños los traían, probablemente porque habían pasado varios episodios en donde se ve involucrado a Jesús en el tema con los niños. Por ejemplo, con la resurrección de la hija de Jairo. Veamos parte del pasaje en Marcos capítulo 5 versículos del 40 al 42. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. También la hija endemoniada de la mujer sirofenicia, en Marcos capítulo 7 versículos 29 al 30. Entonces le dijo: Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Otro pasaje es el hijo con el espíritu mudo y sordo, en Marcos capítulo 9 versículos del 25 al 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, la enderezó y se levantó. Otro pasaje en que tiene que ver Jesús con un niño es cuando Jesús lo pone como ejemplo de la manera como debemos aceptar a Jesús, en Marcos capítulo 9 versículos del 36 al 37. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces vemos que cuanto más nos acercamos al capítulo de la bendición de los niños, en nuestro mensaje de hoy, tanto mayor toma importancia el tema de los niños. Como ya mencionamos, los padres traían a Jesús a sus hijos para que los tocase, obviamente porque todo padre quiere el bien para sus hijos. Pero esto tiene una enseñanza espiritual poderosa para nosotros. Obviamente, hoy en día no está Jesucristo en carne para que se le
del toque físico, pero sí espiritualmente. Primero hay que dejarlo venir a Él, a la palabra, a sus caminos altos. Dice Deuteronomio capítulo 4 versículos del 9 al 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Joreb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. También Deuteronomio capítulo 6 versículos del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. También Deuteronomio capítulo 11 versículos del 6 al 7. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. También Deuteronomio capítulo 31 versículos del 12 al 13. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Dice Salmos capítulo 78 versículos del 4 al 6. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. En el Antiguo Testamento la bendición por personas temerosas de Dios no era solamente una palabra piadosa, sino que significaba una cobertura de parte del Altísimo. ¿Por qué? Porque aquella persona era siervo del Señor, tenía un aval poderoso, y empieza con Abraham, el padre de la fe. Dice Romanos capítulo 4 versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Así Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 12 versículos del 2 al 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También Dios le habla a Isaac, hijo de Abraham, en Génesis capítulo 26 versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Luego Isaac bendice a Jacob en la primera parte de Génesis capítulo 27 versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Después la bendición de Jacob Israel a sus 12 hijos, en Génesis capítulo 49 versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Hoy en día muchos utilizan la palabra bendecir, incluso el mundo, pero verdaderamente habrá bendición si viene de parte de un justo. Dice Salmos capítulo 5 versículo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Inclusive podemos regresar a la bendición a Dios cuando estamos en su nombre, en todo aquello que Él representa. Dice Salmos capítulo 63 versículo 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos.
Lo mismo la maldición para el impío. Dice Salmos capítulo 3, versículo 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Por eso los padres llevaban a sus niños a Jesús para que los tocase. Ahora veamos cómo es tocar espiritualmente a Dios. En el momento de nacer de nuevo nos da un corazón nuevo. Luego prosigue y pone un espíritu nuevo en nosotros. ¿Por qué? Porque el corazón solo puede desear a Dios y amarlo, no puede tener un contacto con Dios, no puede tocarlo. Por lo tanto, no es suficiente que Dios nos dé solamente un corazón nuevo, también debe poner un espíritu nuevo en nosotros. Si Dios solo nos da un corazón nuevo, solo puede incitarnos a desearle y amarlo, no puede capacitarnos para tener contacto con Él. Por consiguiente, Él tiene que poner un espíritu nuevo en nosotros para que tengamos contacto y comunión con Él. Por lo mismo, para ser adorador que Dios busca, tenemos que tener el Espíritu y estar en la verdad. Dice Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Continuamos con nuestro texto principal en la segunda parte del versículo 13. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Al parecer los discípulos no tomaban en serio a los niños, porque dice aquí que reprendían a los que los presentaban. Probablemente los discípulos pensaban que había asuntos más importantes para Jesús, pero el Señor sabe que los niños son las semillas que alguna vez darán frutos, tanto hablando de los niños físicos como de los espirituales. Muchas veces ocurre en las iglesias que cuando un nuevo creyente llega a la iglesia física, ya queremos que den frutos, y no consideramos que hay un proceso. Los mismos ancianos, en vez de exponerles las escrituras, llevarles al verbo de vida, los ponen a tomar instrumentos si son niños, y si son adultos a trabajar en actividades que no ayudan al crecimiento, cuando deberían mostrarles la palabra, cada vez más en profundidad. Dice el versículo 14 de nuestro texto principal. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dice que el Señor Jesús se indignó, se enfadó con sus discípulos porque impedían que los niños vinieran a Él. Vamos a hablar primero de los padres seguidores de Jesucristo. Si en verdad somos convertidos o nos estamos convirtiendo a Él, debemos ser un buen modelo para nuestros hijos, y ellos no se pueden perder. El Señor ha hecho provisión para que nuestros hijos no se pierdan. Josué llegó a esa conclusión en Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchos hijos de cristianos que se están perdiendo o ya se han perdido, porque el resultado se ve en la familia. Todo lo real sucede en la familia. Probablemente en muchas iglesias se ve el teatro, tal vez fingimiento. Somos artistas hasta con guitarra y con violín. En la casa es lo real. El niño desde que nace todo lo aprende en la casa, en la familia. Porque vean, ¿de qué tamaño nace un niño? ¿Cuánto sabe un niño cuando nace? ¿Cuánto sabe? Nada. ¿Quién debe ser la sabiduría? ¿Quién debe ser el juicio? ¿Quién debe ser la mente? ¿Quién debe ser el modelo? ¿Quién lo debe de formar? ¿Quién le debe demostrar lo que el niño debe ser? El papá y la mamá. Porque para que un niño se haga rebelde y desobediente tuvo que haber una causa. Ni un niño se revela a esa edad sin causa. La educación y la redención funcionan de causa a efecto. Los efectos que usted ve en su hijo tienen una causa, un origen. ¿Cuál es el origen de un niño? ¿Cuál es la causa de los niños? Los padres. ¿Qué les dimos? ¿Qué vieron en nosotros? ¿Qué les mostramos? ¿Cómo guiamos su voluntad en los primeros 3 años de su vida? Veamos lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un texto que sabemos de memoria, pero esto no solo es memoria. Aquí esta palabra instruir viene del hebreo Hanak, del Strong 2596, pero que lo encontraremos
traducido de forma diferente en Deuteronomio capítulo 20, versículos del 1 al 5. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Ese mismo verbo hanak se traduce como adiestrar, dedicar. Lo ya visto, instruir, y esta palabra estrenar, que está en el último versículo que leímos. Pero, ¿qué es eso de estrenar? Porque en español no hay ninguna relación de instruir con estrenar. ¿Qué hay detrás de estrenar? Hay un gusto, un placer, un gozo. Como cuando uno estrena una casa, una viña, un vestido. En las escrituras la base de la educación no es el ojo, como en lo secular, como en los estudios de conocimiento humano. Para ellos lo audiovisual es lo más importante. En la revelación lo más importante en educación es el gusto. La traducción de ese versículo es: dale el gusto al paladar. ¿Cuál gusto? El gusto de Dios, el gusto de la eternidad. ¿Por qué el niño se dedica a jugar más que a trabajar? Los padres dicen: a mis niños solamente les gusta jugar, les gusta la calle, les gusta salir, y cuando le decimos que no, se ponen bravos y se rebelan y no nos obedecen. ¿Por qué? El gusto. El cielo nos ha revelado que el gusto es lo primero. Dios debe ser un gusto. La justicia de Jesús debe ser un gusto, un placer. El papá y la mamá deben ser un gusto al niño. Han llegado a ser un miedo, un terror, un pánico en vez de ser un gusto. Y nosotros le hemos traspasado el gusto por los juguetes, por las cosas, y cuando los padres llegan a la casa no hay gusto por papá y por mamá, porque se le ha dado al niño el gusto de los juguetes, en vez de nosotros ser el gusto al paladar. Y entonces, como no obedece, ¿cuál es el recurso? Aplastar la voluntad, quebrantar la voluntad, la obra satánica en educación. Cuando la obra de Dios y la obra de Jesucristo debe ser: déjalos venir a mí y no les estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Al niño hay que llevarlos a Cristo, a la palabra, donde nos dice cómo instruirlos, porque si instruimos al niño en su camino, no se va a apartar. Y si se apartó, ya fracasamos. No hicimos lo que había que hacer según las Escrituras, y no hay excusa. Recién leímos en Deuteronomio 20 cómo eran las leyes de la guerra, cómo reclutaba el Señor a la gente para la guerra. No es como lo hace hoy este orden mundial. En este mundo reclutan a los muchachos para la guerra forzándolos, no son voluntarios. Pero en Deuteronomio 20, el versículo 1 nos dice: no tengas temor, no tengas miedo. Engendrar miedo, hermanos, es contrario a todo proceso educativo. Ahora vean el versículo 2. ¿Quién se iba a acercar al pueblo? ¿El general? No, el sacerdote. Oiga, qué ejército tan distinto. Sin embargo, en nuestros días, en muchos hogares, como no se tuvo la suficiente dedicación para instruir a un niño, se le golpea. Y mientras más se le pega, menos obedece. Ya se le destruyó. Distinto es si el niño tuvo temor, comprensión, paciencia, y aún así es desobediente. Ahí sí se aplica un castigo, como dice Proverbios capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pero para eso también debemos ser sabios y saber cuándo y cómo castigar. Porque a veces la madre puede preguntarse: ¿no habré de castigar nunca a mi hijo? Sí, y puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasan. Sin embargo, ella no debe usar la vara si es posible evitarlo, pero si las correcciones más benignas resultan insuficientes, el castigo para hacer volver al niño en sí debe ser administrado con amor. Frecuentemente una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la vida, pues demostrará al niño que él no tiene en sus manos la rienda del dominio.
Por ejemplo, cuando tenemos una planta que le hemos dado dedicación y aún así se está torciendo, le ponemos un palo o una vara para que le asegure firmeza y estabilidad ante las ráfagas de viento. Por eso la sabiduría debe estar en nosotros. Aunque no hemos de entregarnos al afecto ciego, tampoco debemos de manifestar una severidad indebida. Los niños no pueden ser llevados al Señor por la fuerza, ni los nuestros ni los ajenos. Se los puede conducir, pero no arrear. Dice Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, declara Cristo. Él no dice mis ovejas oyen mi voz y se les obliga a andar en la senda de la obediencia. Estas cosas son tan sencillas. ¿Por qué no funcionan? Porque no son hechos. ¿Saben por qué no son hechos? Porque muchos caracteres están distorsionados. En otras palabras, no están convertidos. Y si no hay conversión, lo único que pueden hacer es arrear. Vean lo que dice la sabia palabra del Señor en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hay palabras de revelación aquí. Así como el Padre Celestial envió al Verbo la palabra, dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan capítulo 12, versículos 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces el Padre es el que envió las instrucciones, los mandamientos. Así el padre de familia en cualquier hogar debe ser el que tenga la palabra para guiar a su hogar. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 11 al 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Por alguna razón el Padre Celestial lo dispuso así, porque pudo haber creado dos muñecos de barro, una mujer y un hombre, y haber soplado en ambos, pero no fue así. Por lo mismo que la iglesia salió del costado de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Veamos cuál es el deber de las mujeres. Dice Tito capítulo 2 versículos del 4 al 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así la iglesia debe dirigir a los que nacen de nuevo, a los niños espirituales. Y es interesante que la palabra educación viene de educare y educere. Educare es instruir, es meter adentro, y educere es sacar hacia afuera lo que está dentro. Por un lado la instrucción y por otro lado la crianza. Es muy importante honrar el paso anterior, porque si tenemos que subir una escalera, no es sensato no considerar el escalón de abajo, en el cual tenemos que apoyarnos para subir al de arriba. El Padre da las instrucciones y la Iglesia, Cristo en nosotros, las saca. El Maestro es el que saca. Tenemos que experimentarlo en el diario vivir. Cuando alguien busca un tesoro, espera encontrar eso y no mugre. Pero si como obstáculo está la mugre, tenemos que sacarla y la sabiduría reconvierte. Sacar ese tesoro es la sabiduría. O sea que la instrucción instruye, tal como lo dice su nombre, y da conocimiento, pero ese conocimiento no contiene sabiduría hasta que no se saca fuera. Pero para sacarlo desde adentro, primero tiene que estar limpio y lleno de vida. Muchas veces se predica desde el intelecto, pero no del corazón, porque no ha sido vivida. Aunque nacimos en pecado, lo dice Salmos capítulo 51, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Si desde pequeñito nos instruyes, los dejas ir a Jesús, a la palabra, cuando ya tome conciencia será un tallo que crecerá derecho, pero para eso debe haber dedicación. Según Juan 8:44, desde el principio Satanás ha sido astuto para influenciar sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas.
Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así ya desde hace tiempo influenció a la madre a salir del hogar para ir a trabajar. Ha sabido crear necesidades con tanta tecnología, influenció sobre el tema del feminismo, la independencia entre comillas de la mujer, quienes están cada vez más solas, porque como el varón no cumple su función de proveedor, dedicados para sus amigos que para la familia, luego los hijos ven eso en su casa, entonces empieza el círculo vicioso, porque la educación fundamentalmente se dan con hechos. Por eso los padres tenemos una gran responsabilidad, que muchas veces nos comportamos de una manera y les decimos a los muchachos de otra manera. No vayas a ser lo que soy. Y no es que los niños sean seres imitadores sin capacidad de reflexión, pero es un hecho que una conducta repetida a la que se encuentran expuestos en el ambiente más íntimo que es el hogar, la verdad es que va a permear y se va a convertir en parte de sus hábitos. Continuamos con nuestro texto principal en el versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Desde que el Verbo de Dios se hizo niño, y porque el Verbo de Dios se hizo niño, la infancia desempeña un papel decisivo en la historia de la salvación, tan decisivo que viene a ser la condición indispensable de pertenencia al reino de Dios. Si vemos las afirmaciones en los pasajes que involucraban a Jesús y a los niños, corresponden exactamente a la primera bienaventuranza, que dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, donde niño y pobre expresan la misma idea fundamental. Si meditamos podemos ver que Cristo no bajó como aparición, ni tampoco tomó carne mortal de modo milagroso, apareciendo ya hombre maduro para cumplir su obra, sino que nació niño y vivió niño, y aunque es un misterio su niñez, podemos ver a través de las Escrituras que aprendió obediencia. Dice Hebreos capítulo 5 versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo mismo dice Lucas capítulo 2 versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero ¿cuáles son esas actitudes que son normales en los niños cuando aún no han dejado de ser niños? Y repito, para ser tan decisivo que viene a ser la condición indispensable de pertenencia al reino de Dios. Veamos, por ejemplo, su sencillez, que es su ingenuidad o inocencia transparente, ausencia total de doblez, de toda complicación y de segundas intenciones. También un niño tiene su sinceridad, que es franqueza y espontaneidad. El niño dice lo que siente y siente lo que dice, no falsea las cosas, ni sabe de protocolos ni de diplomacia. También su confianza en las personas mayores, sobre todo en sus padres, a quienes se entrega fácilmente y en quienes confía sin cálculos. También su asombro y curiosidad, ya que todo le sobrecoge y le admira. Todo para él es nuevo, por eso no se aburre nunca. Otro ejemplo es la disponibilidad del niño. Está abierto a todo sin condicionamientos y sin resabio, vicio o mala costumbre. Y por último, el sentido filial, que embarga toda su vida y que se transforma en conciencia de ser amado, protegido, ayudado y en dependencia amorosa con respecto a sus padres, sabiendo que tiene absoluta necesidad de ellos y que en ellos está seguro que en sí mismo. El niño es debilidad y por eso mismo dependencia, falta de autonomía, ausencia de méritos propios, y si no ha perdido prematuramente su verdadera infancia, no se desalienta nunca, puede reemprender 1000 veces sin desánimo el mismo juego. Así también debemos ser nosotros con nuestro Padre Celestial. Terminamos con el último versículo de nuestro texto principal, el versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén.